2 minutos nos conectamos con Julián Ríos, quien se encuentra en compañía del alcalde Carlos Fernando Galán para hablar de esa controversia por la ampliación de la avenida Boyacá hacia el norte. Julián. Sí, señora, de toda esta polémica con la ampliación de la avenida Boyacá, si se continúa, si no se continúa, y con toda la decisión que ha tomado el Consejo de Estado de admitir esta demanda. Por eso le queremos preguntar al alcalde Carlos Fernando Galán, ¿qué viene de ahora en adelante, señor alcalde, con este tema? Y una pregunta que de pronto se hacen todos los ciudadanos, que yo la quiero transmitir, y es que muchos se preguntan si esto es una discusión de pronto ideológica, política, o si hace parte de un debate democrático que nos va a favorecer a Bogotá, a todo el país. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues mire, primero hay que decir varias cosas. Uno es que no es cierto que se esté afectando de esta forma para destruir la reserva Van der Hamen. No es cierto, la reserva forestal productora Van der Hamen tiene 1.395 hectáreas. Por cierto, el 95% de esa reserva es privada hoy día. Apenas se ha avanzado en la restauración de un 3% desde que se declaró la reserva en el 2011. Y nosotros lo que queremos es avanzar en la restauración. Por eso hemos expedido un mecanismo que es el mecanismo de transferencia de derechos de construcción, que va a permitir que esos predios de la Van der Hamen que son privados se vuelvan públicos, los podamos restaurar, proteger, no permitir ningún tipo de construcción y de esa forma avanzar en la verdadera restauración de la Van der Hamen. Ahora, la Boyacá es una vía que hay que recordar, tiene más de 60 años de proyección. Fue contemplada no solamente en el POT del alcalde Peñalosa, sino en el POT del alcalde Petro. La propuesta de MEPOT que presentó el alcalde Petro al Consejo de Bogotá contemplaba la Boyacá, se llamaba en ese momento la avenida Lomurtra, iba hasta la 240 inclusive. El alcalde Petro también presentó al Consejo de Bogotá la valorización en el 2013 que incluyó un tramo de la Boyacá de las 170 a las 183 que estamos construyendo en este momento y que se va a terminar en diciembre de este año. Entonces hay que tener esto en contexto. Ahora, esta vía es fundamental para garantizar el acceso a Bogotá, para reducir la presión sobre la autopista norte, para generar alternativas. Bogotá está encerrada en este momento en cierta forma, y lo que hacemos con la vía, garantizando un acceso también, por ejemplo, a Lagos de Torca, es permitir que ese desarrollo de Lagos de Torca, que es sostenible, que permite un desarrollo garantizando espacio público, protegiendo las fuentes hídricas, se hace, a diferencia de que cuando se cierra la puerta a cualquier desarrollo liderado por el Estado, lo que se genera es promover desarrollos ilegales, afectación en parques, por ejemplo, como lo que ha ocurrido en Entre Nubes, en Cerro Seco. No podemos permitir eso, tenemos que trabajar en que el Estado lidere el desarrollo y lo haga protegiendo elementos fundamentales de la estructura ecológica principal de Bogotá. Alcalde, buenos días. Alcalde, la autoridad ambiental, que es la CAR, ya dentro de su ámbito de injerencia había dado vía libre a este proyecto. ¿Qué fisura quedó, qué ventanita quedó abierta para que hoy el Consejo de Estado admita la demanda y diga, vamos a estudiarlo? A ver, Alejandra, lo que ocurrió fue que la CAR efectivamente expidió la licencia, pero esta fue sujeto de un recurso por parte de la ministra. No se pronunció la CAR frente al recurso, mientras que estuviera el recurso en trámite, no quedaba en firme la licencia. Entonces, como no hubo un pronunciamiento de la CAR durante bastante tiempo, la ministra presentó esta demanda. ¿Qué ocurre con la demanda? Que al admitirla el Consejo de Estado, lo que pasa es que en la práctica la licencia entra en vigencia, queda en firme, mientras que el Consejo de Estado se pronuncie de fondo, que eso puede tardar pues un tiempo. Entonces, en este momento la licencia está en firme, obviamente va a haber el análisis por parte del Consejo de Estado de una posible medida cautelar. Nosotros vamos a argumentar por qué esta vía hay que hacerla y por qué además está diseñada de tal forma que no afecte el elemento fundamental como es la reserva Van der Hamen. Y permítame dos cosas importantes para mencionar, porque estamos en la discusión un poco como diciendo, estos quieren construir una vía para afectar un recurso fundamental y nosotros no. No, aquí la discusión es más amplia. Nosotros estamos invirtiendo como nunca antes en la preservación de la estructura ecológica principal de Bogotá. Por ejemplo, vamos a invertir 90 millones de dólares con el Fondo Verde del Clima en la cuenca media y alta del río Bogotá en restauración, con un trabajo coordinado con los campesinos que viven en esos territorios y también con adquisición de predios para proteger predios fundamentales para el recurso hídrico de Bogotá. Vamos a restaurar 1.300 hectáreas de los cerros orientales, un esfuerzo que no se ha hecho en esas dimensiones. Es el 10% de los cerros orientales, entendiendo que hacen parte de la estructura fundamental que tiene Bogotá en términos hídricos. Y como les decía, vamos a avanzar en la adquisición de los predios de la Van der Hamen para volverlos públicos y para también garantizar que podamos restaurarlos. El esfuerzo del mecanismo de transferencia de derechos de construcción va a permitir volver públicos más de 2.300 hectáreas entre cerros orientales, Van der Hamen y alrededor del río Bogotá.
no para construir, para preservar, restaurar y garantizar que protegemos un elemento fundamental de la estructura ecológica principal de Bogotá y de las fuentes hídricas que necesita Bogotá. Alcalde, con esta ampliación de la avenida Boyacá, que hace parte de esa proyección que favorecerá indiscutiblemente la movilidad de la capital que lo necesita tanto, hay en esas 20 hectáreas de la reserva que estarían comprometidas, además de lo que usted nos acaba de mencionar, otras compensaciones ambientales para contarle a la gente de lo que sí se va a hacer. Sí, Andrés, hay cerca de 120 hectáreas de compensación que están contempladas en la licencia. Entonces, eso es parte fundamental de la compensación que hace por las 20 hectáreas. La reserva protectora, productora Van der Hamen tiene 1.395 hectáreas más o menos. Esto implica una sustracción de 20 hectáreas y va a haber compensación de 120, o sea, 6 veces lo que se sustrajo de la Van der Hamen. Entonces, eso es parte fundamental del esfuerzo. Además, Lagos de Torca, que está en ese escenario, obviamente, tiene elementos fundamentales. Lagos de Torca están 1.800 hectáreas más o menos del borde norte de Bogotá. Gracias al mecanismo que estableció Lagos de Torca, el distrito con Lagos de Torca, de esas 1.800 hectáreas que eran privadas todas, 900 se vuelven públicas. Espacio público, vías, andenes, preservación de fuentes hídricas. Es una de las cargas que se le impone a Lagos de Torca, es cuidar las fuentes hídricas que hay, los corredores hídricos, e intervenir para garantizar que se protegen, intervenir en términos, por ejemplo, de siembra, etcétera. Entonces, eso es parte fundamental y eso incluye la siembra de cerca de 120.000 árboles en esa zona. Entonces, hay compensaciones, obviamente, y eso se hizo con criterio técnico, organizado, y repito, es como organizar el desarrollo, coordinarlo, liderarlo por el Estado, versus cerrarnos a que no pueda haber absolutamente nada, y lo que termina haciendo eso es promoviendo un desarrollo, como hemos visto en la Sabana de Bogotá muchas veces, que es un desarrollo mal planeado, que afecta a fuentes hídricas, que no garantiza acceso a servicios públicos, que no cobra las cargas que hay que cobrar. Entonces, eso no puede hacerse. Yo creo que la clave es que el Estado lidere protegiendo el elemento fundamental de la estructura ecológica principal. Alcalde, ayer la ministra decía en el escenario de la COP que el gobierno nacional o que el ministerio le había presentado un análisis de alternativas a la alcaldía y que habían sido rechazadas. No, a ver, lo que dice la ministra es básicamente que no se estudió supuestamente en el análisis que hizo la CAR para poder otorgar la licencia y hacer la sustracción y luego otorgar la licencia, alternativas eventualmente que tuvieran un impacto distinto en términos ambientales. Sí se estudiaron, el estudio se hizo completo, nosotros consideramos que está completo y pues esperamos obviamente que el Consejo de Estado, y respetaremos la decisión del Consejo de Estado, pero que demuestre obviamente también que el estudio se hizo como se debía hacer para garantizar que el impacto se minimiza al máximo y se producen efectos de compensación que ayudan a preservar todo el entorno. Bueno, alcalde, la última pregunta, ¿qué va a pasar entonces con esos propietarios de esos predios privados? No, pues, a ver, digamos, en general la Van der Hamen, como les decía, es hoy en un 95% privada. Lo que nosotros estamos haciendo es promover que nos entreguen esos predios a Bogotá para volverlos públicos, para restaurarlos. ¿A cambio de qué? No de que construyan ahí, no, es para preservarlos y restaurarlos. Es a cambio de darles derechos de construcción en otras zonas de Bogotá de renovación urbana, para que puedan construir en zonas de Bogotá que hoy ya están, obviamente, dentro del perímetro urbano desarrolladas, pero que van a ser de renovación urbana. Entonces, esa es la apuesta, y con ese mecanismo podemos lograr que la Van der Hamen por fin se pueda restaurar, se pueda volver pública. Bueno, muy bien, señor alcalde, muchas gracias por atendernos, y son las explicaciones que ha dado el señor alcalde Carlos Fernando Galán sobre toda esta polémica que se ha suscitado con la ampliación de la avenida.